amigos y seguidores. Viendo con gran angustia lo que sigue sucediendo en Gaza, no puedo dejar de reflexionar que lo que está haciendo Israel no es solo una gran demostración de crueldad por parte de ese país artificial, sino por parte del mundo, sobre todo del mundo occidental. De hecho, Occidente todo es cómplice de este acto de exterminio y genocidio, y su abstención es imperdonable, imperdonable. Aunque a lo mejor estoy siendo excesivo, porque al fin y al cabo, al hablar de Occidente, estoy hablando de un zombie, de un fantasma, de un espectro, que de paso ya se adentró a los ínferos de este y de otro mundo. Y se trata de una condición sin salida, porque los pobladores de esta porción del mundo han sido tan condicionados por la sociedad actual, tan materialista, egoísta, hedonista y narcisista, que a pesar de la dichosa sociedad de consumo, paradójicamente ya no escogen nada. Si todo ser humano al fin y al cabo se construye y se configura mediante una cadena de decisiones que van conformando su persona a lo largo de su vida, entonces no queda otra que concluir que esa capacidad de decidir y de asumir las consecuencias de cada decisión, ni más ni menos el proceso que nos transforma en adultos, que nos permite alcanzar ese grado especial de conciencia al cual llamamos madurez, o en una época llamábamos madurez, pues esa capacidad de decisión, de elección y de desarrollo interior, intelectual, psicológico, espiritual, trascendente, ya no existe. Por lo tanto, eso que llaman el libre albedrío, ni más ni menos el don de Dios que nos otorga capacidad de conciencia y libertad, pues ese don ha sido eliminado, ha sido suprimido. Y confirmar esto en cualquier sociedad de consumo y de estatus social, como lo son todas las sociedades liberales actuales, es bastante fácil. Tarea que se ve facilitada al haber sido desplazada la religión, el rol de la religión de la vida de los que ya no son hombres, sino niños y adolescentes. Niños y adolescentes malcriados, maleducados, aculturados, asociales, cuyas metas se encuentran firmemente adheridas al plano material de la existencia, sin ningún tipo de desarrollo o dimensión vertical. Al fin y al cabo, lo que Gaza expone es, por un lado, el triunfo del mal, de un mal que disfruta la cacería de sus semejantes. Gaza es el parque safari de los israelíes y lo disfrutan plenamente, sin el menor asomo de vergüenza, más bien con exhibicionismo y con las graderías aplaudiendo. En eso los sionazistas han superado a sus maestros los nazis, pero con mucho. Y por el otro lado, Gaza me deja atónito por la incapacidad infantil, grotescamente infantil de nuestras sociedades, de no soportar el menor dolor, incluso si éste es ajeno y se encuentra a miles de kilómetros. Pero esto ocurre no por un exceso de sensibilidad, sino más bien por una ausencia de piedad, que es lo mismo que decir ausencia de alma. Entonces, la visión de ese dolor no mueve a la compasión, simplemente es una visión aguafiesta, es fastidiosa, es inoportuna, echa a perder los días perfectamente triunfales que el hombre debe lograr para ascender socialmente, pero no para ascender a un encuentro espiritual con el Señor, sino para ascender a una posición social
y a ser posible alcanzar los pisos más altos de la pirámide del poder económico, que es la ambición oculta de todos. Mi convicción con respecto al grado de degeneración moral y social y de terror y de fobia al dolor y al sufrimiento que hemos alcanzado es que se trata de una consecuencia de la supresión del libre albedrío. El niño mimado, que es el Homo economicus de nuestras antisociedades agónicas, no tiene libre albedrío. Es esclavo de sus apetitos, de su codicia, de sus envidias, de sus acumulaciones materiales y de las diversas anestesias del cual se sirve para superar eventuales ataques de mala conciencia. Por lo tanto, al fin y al cabo, realmente no decide nada. En el fondo es como si fuese un ser que ha sido programado. A lo mejor es cierto eso que dice Yuval Noah Harari, de que somos manejados por algoritmos que nos determinan desde la más tierna infancia. Y esta para mí es realmente la situación que Dios no puede tolerar. No puede tolerar. Porque invalida a su creación predilecta, la transforma en instrumento ciego a merced de fuerzas anticrísticas que solo saben destruir, nunca crear. Por lo tanto, el momento ha llegado. Y es el momento de poner fin a esto. Y el gran reset no será la obra de payasos risibles que realmente creen que Dios ha muerto y al desecharlo finalmente podrán erigir su mundo sin defectos. Pues lamento decepcionarlos. El gran reset lo hará el mismísimo Jesucristo, disolviendo toda la pudrición liberal y maligna que infectó al mundo, y lo hará tal como se disuelve la sal en el agua. Señores, esto significa que el apocalipsis ya comenzó, la fase final del apocalipsis. Y comenzó hace un año y comenzó en Gaza. ¡Qué casualidad! Justamente en la patria de Cristo. Y que justamente en Tierra Santa haya comenzado el final de los tiempos, incluso con su matanza de los inocentes, una masacre que ya supera los 15.000 niños, muchos de ellos asesinados por francotiradores sionazistas, verdaderas entidades demoníacas que disfrutan particularmente con cazarlos, pues esa mortandad infantil tan imperdonable servirá otra vez como preámbulo para la venida de Cristo. Y no se confundan, se los ruego, con el Mesías que esperan, no los judíos verdaderos, sino los sionacistas, porque ese Mesías que esperan los sionacistas será justamente el anticristo, el cual no necesariamente se presentará encarnado en una persona, sino como piensa cierta ortodoxia cristiana, se, se encuentra encarnado en una nación que se cree que se cree el que es la nueva Jerusalén, con su ciudad en la colina y con su nueva religión ecuménica y prometeica, tallada en torno a Lucifer y su corte de mercaderes en el nuevo templo, donde la creación predilecta de Dios Padre es repudiada como el cáncer de la madre tierra y por lo tanto debe ser exterminado hasta quedar reducido a una masa totalmente carente de cualquier capacidad de ser libre, que no tendrá nada, pero será feliz. Y esta nueva religión enfilará contra todas las religiones abrahámicas, las religiones del libro, la judía, la cristiana y la musulmana.
pero en forma particular se ensañará otra vez contra el judaísmo, como ya lo hizo durante el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Señores, el sionismo, una estafa inglesa, se sinceró en determinado momento y dejó de existir en 1933 para transformarse en sionazismo, con su acentuada deriva talmúdica y sus prácticas ocultistas basadas en el gnosticismo, en particular esa variante del gnosticismo falsamente judaica que es la cábala. Y este sionismo tenebroso en grado sumo, cómplice predilecto de Lucifer, es el principal enemigo de la verdadera religión hebrea. Pregúntenle a los verdaderos hebreos, a los hebreos de la Torá, a los hebreos que consideran la existencia de Israel un sacrilegio, así como la reconstrucción del tercer templo por voluntad meramente humana, otro sacrilegio. Amigos, como conclusión a este video, quisiera repasar brevemente dos textos de la encíclica Spe Salvi, que significa salvados por la esperanza, de su santidad el Papa Benedicto XVI. Algo que ya comenté en un artículo anterior que está en mi blog y está en un video. Más abajo pongo los links. Y les voy a leer dos textos breves, el 37 y el 38. Texto 37. Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Precisamente cuando los hombres, intentando evitar toda dolencia, tratan de alejarse de todo lo que podría significar aflicción, cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, del amor y del bien, caen en una vida vacía, en la que quizás ya no existe el dolor, pero en la que la oscura sensación de la falta de sentido y de la soledad es mucho mayor aún. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Texto 38. La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces de hacerlo. Y en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino de purificación y maduración, un camino de esperanza. En efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser también mío. Pero precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, en el cual se da la presencia de un otro, este sufrimiento queda traspasado por la luz del amor. La palabra latina consolatio, consolación, lo expresa de manera muy bella, sugiriendo un ser con en la soledad, que entonces ya deja de ser soledad. Pero también la capacidad de aceptar el sufrimiento por amor del bien, de la verdad y de la justicia
es constitutiva de la grandeza de la humanidad, porque, en definitiva, cuando mi bienestar, mi incolumnidad es más importante que la verdad y la justicia, entonces prevalece el dominio del más fuerte. Entonces reinan la violencia y la mentira. La verdad y la justicia han de estar por encima de mi comodidad e incolumidad física. De otro modo, mi propia vida se convierte en mentira. Y también el sí al amor es fuente de sufrimiento, porque el amor exige siempre nuevas renuncias de mi yo, en las cuales me dejo modelar y hasta herir. En efecto, no puede existir el amor sin esta renuncia también dolorosa para mí. De otro modo, se convierte en puro egoísmo y con ello se anula a sí mismo como amor verdadero. Por último, escuchen por favor lo que dijo el mismo Benedicto XVI en mayo de 2010, durante su visita a la pequeña casa de la Divina Providencia de Turín, Italia, mejor conocida como Cottolengo, por el nombre de su fundador. Es un centro de acogida que se dedica al cuidado de personas pobres, enfermas, abandonadas y particularmente necesitadas. En su encuentro con estas personas, su santidad les dijo: queridos enfermos, vosotros realizáis una obra importante. Viviendo vuestros sufrimientos en unión con Cristo crucificado y resucitado, participáis en el misterio de su sufrimiento para la salvación del mundo. Ofreciendo nuestro dolor a Dios por medio de Cristo, podemos colaborar en la victoria del bien sobre el mal, porque Dios hace fecundo nuestro ofrecimiento, nuestro acto de amor. Queridos hermanos y hermanas, todos los que estáis aquí, cada uno según lo que le corresponde, no os sintáis extraños al destino del mundo. Más bien, siéntanse como teselas preciosas de un hermoso mosaico que Dios, gran artista, va formando día tras día mediante nuestra contribución. Cristo, que murió en la cruz para salvarnos, se dejó clavar en aquel madero para que de ese signo de muerte floreciera la vida en todo su esplendor. Esta casa es uno de los frutos maduros nacidos de la cruz y de la resurrección de Cristo, y manifiesta que el sufrimiento, el mal, la muerte no tienen la última palabra, porque de la muerte y del sufrimiento puede resurgir la vida. Amén. Amigos y seguidores, como siempre les ruego que se cuiden y fortalezcan su conocimiento, su conciencia, su fe y su razón, con una disciplina diaria de plegarias, meditaciones y reflexiones, y compártanlas con los suyos y con sus amigos. Y mucho les agradecería si se suscriben al canal, ya sea el que contiene material público y mejor aún si lo hacen con los canales en Patreon o Ko-fi, que contienen videos exclusivos, series exclusivas, algo que solo les costará $5 al mes. Y las instrucciones, que son muy fáciles, las encontrarán abajo en el texto descriptivo. Mientras tanto, hasta pronto y que Dios me los bendiga.